a las 9 de la mañana. ¿Ya llegamos a las 9? Ya llegamos a las 9. La reforma laboral da mucho para hablar. A partir de este momento vamos a iniciar este bloque. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Weisberg. Él es periodista, va a estar conversando aquí en Tripulantes de la Mañana. Espero que se sumen y nos acompañen en este segmento. Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido, te saluda Anel. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Alejandro te saluda desde acá, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, en Tripulantes de la Mañana. Queríamos darte la bienvenida. Bueno, nos enteramos hace poco en lo que fue el Congreso de Aceiteros y Desmontadores que se llevó adelante hace un par de semanas sobre, bueno, lo que es el libro que va a estar siendo presentado este miércoles 17 a las 18 horas, bueno, de manera más abierta al público. Invitarte a contarnos cómo fue, bueno, justamente poder encontrarte con la oportunidad y la posibilidad de poder contar la historia de la lucha de aceiteros a toda la comunidad. Bueno, la verdad que la propuesta de contar ese proceso histórico de los últimos 30 años que tuvo la Federación Aceitera, que empezó con un grupo de trabajadores en una planta en Dreyfus y después se fue extendiendo al sindicato y después a la Federación, me resultaba muy interesante, en principio, por la posibilidad de contar un relato protagonizado por obreros, digamos, ¿no? Yo había, los libros que había hecho antes tenían como combinaciones, digamos, había, de alguna manera, los protagonistas eran profesionales, militantes políticos, digamos, y acá era la posibilidad de contar un proceso de construcción sindical en la lucha por el salario exclusivamente por obreros. Eso era como, al inicio me resultaba interesante esa posibilidad. Y después, bueno, lo que adentrándome en la historia, lo que uno puede ver es cómo trabajadores que no tenían vínculo con lo sindical o que incluso tenían una mirada muy crítica del sindicalismo, en ese proceso de empezar a trabajar, porque además eran todos los que inician este proceso, eran todos trabajadores muy jóvenes, que ese era su primero o segundo trabajo, y cómo van viendo la necesidad de organizarse y de sindicalizarse para poder tener logros en los reclamos que iban teniendo ante las patronales, de distinto tipo, ¿no? Ya sea, por un lado, lo salarial, pero también hasta cosas que uno podría decir como que deberían ser como más simples de resolver, como procesos productivos más seguros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que todo el tiempo hay una tensión ahí entre lo que necesitan los trabajadores para trabajar en mejores condiciones, para tener salarios dignos, y lo que lo que quieren las patronales. Y el otro elemento que para mí surge mucho del relato de ellos y de ir viendo el mismo proceso, es que muchas veces esta discusión no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con cuestiones de poder, y punto. Eso es como muy fuerte, digamos, verlo en concreto ahí en esos relatos, ¿no? Sí, estamos viendo, releyendo el libro o leyendo el libro, vemos también la importancia que tiene ese proceso en la formación de la conciencia de los propios trabajadores, ¿no es cierto? Como bien decías vos, trabajadores que en algún momento no veían al sindicato como una herramienta de transformación, empiezan a ver cómo va traccionando, empieza a ver cómo se van consiguiendo mejores condiciones de seguridad, laborales y salariales, y eso los lleva a sumarse a este proceso de organización para después conseguir este salario mínimo vital y móvil por el cual pelean los aceiteros. Y también algo muy interesante del libro que podés rescatar vos y poner bien adelante, es cómo hay un grupo de profesionales, tanto de la economía como abogados, que no tienen una posición al costado de las y los trabajadores, sino que se suman activamente a la formación, a la explicación, a darle argumentos a las y los trabajadores para poder llevar adelante este proceso. Sí, mirá, ahí esta historia que tiene 30 años, este relato sobre este proceso de lucha que tiene 30 años, empieza en los 90
con trabajadores que van buscando la forma de conseguir mejoras, sin ningún tipo de asesoría. Y eso en un punto les encuentra un límite. Si bien los centrales son los trabajadores organizados en las plantas, la posibilidad de tener asesoramiento profesional sobre algunas materias específicas les amplía las herramientas, claro, les da nuevas herramientas, les permite entender mejor, por ejemplo, hay algo ahí que a mí me resultó muy interesante, que permite mostrar, digamos, el trabajo articulado entre profesionales, en este caso de la economía, del derecho, y los obreros industriales. Cuando empiezan a analizar cuánto ganaban las empresas y cuánto representaba para ellos respecto al salario, que en el caso del sector aceitero, entre el 0.5 y el 1.8, el 2.5 en el caso más elevado, es lo que representa la masa salarial de toda la planta respecto de las ventas. Si uno lo pensara como precio es el precio más barato de lo que necesitan las empresas para producir. Y cuando analizan eso, a uno de los dirigentes se le ocurre la forma de explicar eso en cada planta. Porque había que explicar a los trabajadores, pero mira, nosotros tenemos un salario muy, muy bajo, el margen de ganancia es muy amplio, o sea que no hay ningún problema en términos económicos para las patronales para pagar el aumento que nosotros estamos reclamando. Esto era en 2004. Entonces, a uno al que era en ese momento el secretario general del sindicato de Rosario, Daniel Adamo, se le ocurre dibujar en una hoja 100 camiones y pintar la cantidad de camiones que representaba el salario en cada una de las plantas. Y entonces en alguna planta tenían que pintar medio camión, en otra pintaban uno, en otra pintaban uno y un cachito, y con eso iban, y en las asambleas le explicaban al resto de sus compañeros cuánto representaba su salario. Entonces ahí, a mí en esa pequeña anécdota, en esa pequeña imagen, me parece que se sintetiza, digamos, la relación entre trabajadores y esos asesores. La forma de justamente poder trasladar lo que quizás se complejiza, ¿no? Porque en muchos de los casos hablamos de trabajadores que después tienen que poder explicarle a sus familias por qué es la lucha que sostienen, de qué manera y qué representa. Creo que el ejemplo lo había compartido Ale también en alguna oportunidad respecto al tema de los camiones. También es una forma como de decir, bueno, generar la conciencia real de lo que está percibiendo el trabajador. Quería consultarte respecto a, bueno, veníamos recién en el bloque antes de conversar con vos, analizando lo que es el contexto posterior a la presentación oficial de lo que es este nuevo proyecto de reforma laboral que quieren llevar adelante. A través del libro se rescata, ¿no?, la lucha histórica por la concepción y la apropiación de las trabajadoras por un salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo percibís vos que en este momento, en este contexto, tenga la oportunidad de poder acceder a esta historia, tomarlo como una reivindicación de lucha y también tomarlo como una herramienta quizás que sirva para otros sectores, como decir, bueno, se puede hacer diferente, podemos usar esta herramienta, podemos también empezar a generar esta conciencia? Sí, mira, los trabajadores aceiteros lo que insisten en que no es una receta para ellos, sino que esa es su historia. A mí lo que me parece interesante poder contar esa historia es que mostrar que es posible dar una disputa con las empresas por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En este caso, a través del concepto del salario mínimo vital y móvil, que establece, bueno, 9 necesidades básicas, que está definida en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, entre paréntesis, no por nada, el presidente Milei hizo campaña en contra del artículo 14 bis. Cuando uno ve ahora la propuesta de reforma laboral que presentaron, que en realidad es retomar lo mismo que habían presentado en el DNU 70 a los 10 días de asumir, porque ese era su real proyecto sobre la reforma de la legislación laboral y sobre cómo piensan que tiene que ser hacia adelante la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esta reforma lo que hace es tratar de barrer con muchas de las cosas, incluso que consiguieron los trabajadores aceiteros en un proceso de lucha que
es destacable en función de que tomaron el concepto del salario mínimo vital y móvil y fueron atrás de eso batallando con mucha paciencia y en un contexto determinado, porque también es cierto que ese proceso cambia a partir del 2004, cuando se habilitan las paritarias libres, las discusiones paritarias. Ahora, ahí hay una combinación entre lo que venían luchando los trabajadores en la fábrica, más el encuentro con asesores, más un contexto determinado, permitió ir avanzando, ¿no? Pero la reforma laboral claramente busca barrer con todo esto. Te hago una consulta ahora respecto a lo que va a ser la presentación. Se va a estar llevando adelante el miércoles 17 del 12 a partir de las 18 horas. Respecto al libro, ¿ya se puede acceder a él? ¿La gente lo puede conseguir o todavía tendremos que esperar un poquito más? No, el libro ya está en venta a través de una plataforma, de una distribuidora que tiene una plataforma digital, es una empresa nacional que tiene un servicio buenísimo de distribución. Que se llama SBS, y ahí se puede comprar el libro. Está a precio muy accesible, porque también pensamos eso, que fuera un libro de fácil acceso para trabajadores, trabajadoras y demás. Bueno, también estábamos viendo que uno de los aspectos centrales de la reforma laboral que tiene que ver con el libro es atacar el derecho de huelga, que fue una de las herramientas que en este caso de la Federación de Aceiteros pudo llevar adelante esta herramienta que tenían para poder conseguir mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales. Atacan justamente eso. Sí, mira, decía en el artículo 14 bis, el derecho a huelga está planteado en la Constitución, o sea, es un derecho constitucional. Y en el caso, si pensando en la experiencia de los aceiteros, la huelga fue la herramienta que les permitió ir resolviendo los distintos reclamos. Porque en el 2015 tuvieron que hacer 25 días de huelga, en el 2020 tuvieron que hacer 22 días de huelga y el año pasado hicieron 7 días de huelga. En todos los casos fue en el marco de una negociación salarial. Y en todos los casos las empresas finalmente pagaron el aumento salarial que estaban reclamando. O sea que no era un problema económico, porque podrían haberlo resuelto sin que se hiciera la huelga. Y tuvieron que, empujar a los trabajadores a esa situación. Y lo mismo ocurrió en otros casos, por otro tipo de reclamos. Por ejemplo, porque ahí hablamos de huelgas nacionales, pero hubo huelgas por empresa un montón por cuestiones de salud. O sea, la aplicación en Santa Fe y en el resto de las plantas se aplica, porque ellos después lo lograron meter en el convenio colectivo de actividad, se aplican los comités mixtos de salud, de seguridad. Y eso les permite a los trabajadores participar en un ámbito junto con las empresas para ir discutiendo las mejoras que necesitan hacer en los distintos procesos productivos para que su salud no esté en riesgo. Más allá de que el trabajo en fábrica siempre tiene mucho riesgo, ¿no? Sobre todo porque en las plantas aceiteras la extracción de aceite se produce por un solvente que se llama hexano, que es altamente volátil y que está permanentemente en circulación adentro de la planta. Entonces, bueno, el riesgo de pérdida de hexano no es lo mismo que otros riesgos en otras empresas. En ese sentido, bueno, vamos a estar esperando, ¿no? Para quienes se encuentren cerca de lo que va a ser la presentación el día miércoles 17 del 12 a partir de las 18 horas se va a estar llevando adelante la presentación del libro, bueno, el cual tuviste la oportunidad por suerte de participar, Una lucha por el salario, la democracia obrera y la conciencia de clases, el libro de Aceiteros. Queremos agradecerte, Pablo, por este tiempo y por tus palabras, también por llevar adelante semejante trabajo que permita justamente tener la posibilidad a través de bibliografía y también hacer el ejercicio de la memoria, ¿no? De la historia reciente de la lucha del sector de trabajadores y trabajadoras, en este caso es de aceiteros, y que sirva justamente como testimonio de que hay un camino posible para los laburantes, que hay una forma diferente de construir y también de reivindicar los derechos del sector del trabajo. Así que queremos agradecerte por este espacio, también dejarte las puertas abiertas en caso de que en algún momento quisieras difundir o transmitir tu trabajo o en lo que sea que te encuentres a través de Tripulantes de la Mañana.
Bien, muchísimas gracias por el llamado y sí, a disposición, cuando quieran volvemos a hablar. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Hasta luego. Pablo